Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Desde luego siempre es un placer escuchar a Silvio Rodríguez. No sé si es una excusa, pero desde luego apetecía escuchar a Silvio Rodríguez. El invitado que tenemos hoy con nosotros, Antonio Jesús García, pues es, voy a decir un fan, no sé si, un escuchante, un disfrutante de Silvio Rodríguez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Lo que pasa, Agustín, que después de escuchar a Silvio, a ver qué digo yo. Bueno, Antonio es el coordinador local de Izquierda Unida de Alcázar de San Juan. Estamos ya inmersos en las europeas y desde Izquierda Unida ya se ha presentado, quizá el que es el primer acto, podríamos decir, yo creo que de la provincia, en torno a las elecciones europeas que organiza un partido, que es un mitin este próximo domingo. Sí, a ver, Agustín, meeting en el sentido de la palabra inglesa, del original. Meeting, estamos acostumbrados a que sea el sitio donde vamos a aplaudir al gran líder. Nosotros le queremos dar al meeting un sentido de encuentro. ¿Qué queremos conseguir en Alcázar el domingo? Que Lara y Stavros nos apunten cuáles van a ser las líneas comunes de la izquierda en Europa y que haya un pequeño debate, un pequeño intercambio de opiniones entre los asistentes y los conferenciantes. Ya está bien de venir a los mítines a aplaudir a los grandes líderes sin que podamos comunicarnos con el que está ahí arriba, ¿no? Vamos a empezar a hacer política desde abajo, de otro modo. Además es una sociedad especialmente crítica con Europa. Sí, yo lo explicaba muy bien mi madre, ¿no? Nos preguntaba una vez qué era aquello de Europa. Le decíamos, mamá, Europa, ¿qué va a ser Europa, no? O sea, Portugal, Francia. Ah, yo pensaba que era una señora. Eso lo decía mi madre, es verdad. El concepto cuando nos hablan, Europa va a hacer, Europa recorta, Europa no sé qué. Mire usted, Europa es esta radio, Europa es cuando llevamos al niño al colegio, Europa son los hospitales, Europa es cuando uno pasea por la Castelar, Europa. Yo soy Europa, nosotros en cierta manera tenía razón tu Tenía madre, mucha razón. porque Europa es una mujer, de hecho creo que es la mujer que aparecía en las últimas monedas de la República. Sí, efectivamente. ¿Sí? A esa liberté se le llegó a llamar Europa, a esa señora de la libertad se le llegó a llamar Europa, sí. Antonio los ha llamado por su nombre de pila, Lara, Stavros. Son Lara Hernández, que va dentro de esas listas que presenta Izquierda Unida para esta campaña, para estas elecciones europeas, y Stavros Karakounis, que me he trabado a lo largo del día. Perfecto, te agradezco que lo hayas pronunciado tú. ¿Quiénes son? Cuéntanos. Bueno, a ver, Stavros Karakounis ya tiene experiencia como europarlamentario. Representa el ala de Syriza, que ha posibilitado una buena parte del crecimiento del sorpaso que en Grecia le está dando la izquierda real a los partidos clásicos, a los partidos tradicionales. Es de origen español, la madre es española, habla perfectísimamente español, por eso lo hemos traído, porque si no en griego sería bastante complicado. Por eso lo hemos traído para que nos pueda contar cómo nos ven desde fuera y cuál es ese proyecto común de Europa. Usamos las elecciones europeas un poco como escaparate de nuestras políticas nacionales y estamos convencidos de que es otra cosa. No nos damos cuenta de la cantidad de cosas, de la cantidad y de la importancia que tienen las cosas que se están decidiendo en Europa, que decide esa señora disfrazar. Ese por un lado, y por otro Lara es toda una sorpresa. Lara es una cara joven, tiene 27 años, habla 4 idiomas. Es licenciada y creo que está preparando el doctorado. Es
muy bien el reflejo, el perfil de ese joven español bien preparado, cualificado, que está en el exilio. Estaba yo, según estabas diciendo, bueno, ese currículum, se me venían a la cabeza varios amigos, conocidos, que tenemos en ese del entorno mismo, de Alcázar, sí. Agustín, sin irte, decíamos una vez cuando hablábamos del desempleo en Alcázar, cuando alcanzamos la cifra terrible de los 4.000 parados, ¿no? Que era muy fácil de explicar, porque en casa siempre vamos a tener o a un amigo directo, o a un hermano, o a un cuñado, o a un primo. Era muy fácil explicarle a la gente qué era eso del desempleo, ¿no? Y lo que significaba, la tragedia que significaban los 4.000 parados en Alcázar, ¿no? Y con esto nos empieza a pasar un poco igual. Es que cada vez es más, hemos perdido 498.000 habitantes en este país, 500.000 de personas en este país desde el 2013 al 2014, ¿no? Una buena parte son inmigrantes que retornan a sus países de origen, pero otras no, otras son jóvenes altísimamente cualificados que están abandonando este Imaginémonos toda la provincia de Ciudad Real abandonada aproximadamente. Exactamente. Ese es el cálculo, ese sería un cálculo perfecto, ¿no? Como si convirtiésemos a Ciudad Real en un desierto, en un baldío, increíble. Traéis, bueno, pues con este mitin y con esta campaña, las elecciones, me imagino que un poco lucháis también contra ese desencanto que hay, esa decepción que en cierta manera hay entre la ciudadanía de esta no es la Europa que nos vendieron. Porque ya Agustín ya nos tiene preocupados. Desde Izquierda Unida llevamos hablando de la reforma de la política. Yo creo que el primer documento de la reforma de la política debe ser del año 93, si no me equivoco. Un documento que puso en marcha Anguita y Manolo Monereo en Izquierda Unida Federal, entre otros. Ahora hablaremos de Anguita, por cierto, que salió ayer a colación. Bueno, es que viene también a... Sí, por eso lo decía. Te decía, Agustín, que tenemos una preocupación seria por la crisis y por el modo de hacer política. Y tenemos que intentar romper esa crisis. Es verdad que hay suficientes casos de corrupción, de desencanto, de promesas incumplidas, como para que a los políticos y a la política se la siga viendo ya. Recordemos la última encuesta del CSIC, ¿no? Como uno de los principales problemas para los españoles. Cuando desde Izquierda Unida pensamos que la política, la participación, el hacer entre todos, es la salvación de los problemas, no la causa de los problemas, ¿no? Claro, es sorprendente. Voy a poner un ejemplo muy gráfico, ¿no? La querella que hemos puesto contra Bankia recientemente. Ahí había un consejero de Izquierda Unida. Y es Izquierda Unida la que lo denuncia. Sí, se han cometido irregularidades. A mí me da igual el carnet que tenga usted. Es verdad que es uno de 39, pero usted algún papel tuvo que jugar en eso. Por supuesto, se le retiró de militancia en cuanto se supo, se le expulsó para que nos entendamos, y ahora te denuncio. Queremos saber si hay responsabilidad. Bueno, pues intentemos hacer política así. Vamos a hacer política sacando el ostracismo a los políticos, que la política no la hagan las élites, estas bien pensantes, bien hablantes, que articulan muy bien un discurso. Vamos a dejar que la política, un poco el ejemplo más significativo de todo eso es lo que ocurre con Aguas de Alcázar, ¿no? Es maravilloso el trabajo de la plataforma. Por cierto, aprovecho el paréntesis, el viernes nos comeremos un hornazo que es San Marco en la plaza, a las 8 de la tarde, en la concentración habitual de los viernes, para seguir reivindicando que se mantenga en manos públicas, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis. Te decía, vamos a sacar a la gente, vamos a posibilitar que la gente haga política. Porque política, ¿qué? Si política es prácticamente todo. Lo que quede al margen de las actuaciones privadas es política. Un mal bache en una calle es política. Y la gente eso no lo entiende. Está el bache ahí, pero mire usted, para que se arregle el bache, tiene que haber una orden, una gestión, un buen hacer, comprar el alquitrán, adjudicar, etcétera, etcétera. Todo es política. Creo que era Tierno Galván el que decía que la política local, la política municipal era la más agradecida porque se veía directamente. O sea, arreglabas un banco o ponías un banco y veías a la gente sentarse. Exactamente. Arreglabas un bache y veías que ya no se caía la gente. Eso es así. Mira qué curioso lo que nos ha pasado, por ejemplo, con la empresa de aguas, ¿no? Que hoy ha aparecido en un medio de comunicación digital. La noticia de que no podrán convertir la sociedad en empresa mixta. Claro, ya lo advertimos cuando se hizo la reforma de la ley de base de régimen local, lo que se conoce por reforma local.
decíamos, esto va a deteriorar los ayuntamientos, va a quitar competencias a los ayuntamientos y va a no facilitar la posibilidad de que sigan manteniendo una relación estrecha entre servicios sociales, prestación, etcétera, entre ciudadanos, vecinos y el propio ayuntamiento. Ya lo advertimos en su momento y mira, hoy directamente una de las consecuencias de esa reforma es precisamente que no se podrá convertir la empresa en empresa mixta, por ejemplo. Nos centramos otra vez en Europa, en ese meeting que vais a dar. Queréis luchar contra la abstención. Decís que es uno de vuestros grandes, vuestros grandes problemas, es uno de vuestros grandes enemigos. Luchar contra la abstención y vencer al bipartidismo que decís que se está dando en Europa. Sí, Agustín, aquí se habla mucho, y a mí no me gusta el término del PP-PSOE, ¿no? Es decir, de la suma de los dos, que los hace a todos iguales. Yo siempre he defendido y defenderé que el PSOE y el PP no son lo mismo, porque sus bases y su ideología, sus programas, son distintos. Y uno tiene una base social determinada y el otro tiene otra base social. Es verdad que eso es así, y después te extraña, como hemos demostrado hace 2 semanas, que el 74% de las votaciones sean conjuntas. Es verdad, no son lo mismo. Hombre, no son lo mismo, pero si vota usted un 74% de las veces en común para hacer la misma política, hombre, ustedes no son lo mismo, pero se empiezan a parecer demasiado. El pacto en Grecia, el pacto que se apunta ya en Portugal, donde parece ser que inmediatamente después de las elecciones europeas va a haber un acuerdo entre la socialdemocracia y los conservadores. El pacto que se apunta en Francia, el pacto que ya se ha producido en Alemania. Dice, hombre, sí, serán ustedes distintos por la base, pero en la política vamos a ver cuáles son esas diferencias reales, ¿no? Basta recordar aquí el pacto de la modificación del artículo 135 de la Constitución, ¿no? ¿Cómo se defienden esas diferencias, por ejemplo, cuando en comunidades como Extremadura pacta Izquierda Unida y Partido Pues Popular? Izquierda Unida, Agustín, nos cala tanto algunos mensajes. Dime cuáles son los 3 consejeros que gobiernan de Izquierda Unida en Extremadura. No te sé decir. No los hay. Lo que decidieron los compañeros de Izquierda Unida fue no apoyar a el PSOE. Decían, mire usted, a mí me da igual si me gobiernan ustedes o ustedes porque son lo mismo. Insisto que yo no comparto eso. A mí me habría gustado que hubiesen llegado a algún tipo de acuerdo programático con el PSOE en Extremadura. Pero vamos a dejar de pensar que tenemos gente en el gobierno del PP de Extremadura, que eso no es así. Hay 3 diputados, pero ninguno tiene responsabilidad de gobierno en Extremadura. Como coordinador de Alcázar de San Juan, como coordinador de Izquierda Unida de esta zona, ¿le hubiese gustado que en esas listas europeas hubiese ido algún miembro de nuestro entorno? No sé si... Hemos logrado la presencia de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha en el conjunto federal. Es pequeña, Agustín. Somos una organización pequeña, muy humilde. Baste Alcázar, ¿no? Imagínate, aquí no tenemos concejales y no tenemos, ni vamos a tener después del pucherazo electoral de Cospedal, ningún diputado, al menos en perspectiva, en las Cortes regionales. La organización, aunque gobernamos pueblos, que tampoco es que hayamos desaparecido del mapa, la organización es débil. Y cuando una organización es débil o es pequeña, más que débil es pequeña, los criterios para seleccionar en las listas son terribles. En Izquierda Unida conviven partidos clásicos con un movimiento propio. Contentar a todos para que salieran los 8, 10, 12, 15 es muy complicado. Hemos logrado meter a una compañera muy interesante de Cuenca, muy interesante, muy participativa, muy de las mareas, pero bueno, no damos para más. No, la verdad es que no podemos presionar más ni colocar en un puesto mejor a un paisano, para que nos entendamos. Precisamente hablando de paisanos, ¿cómo se le explica al paisano de ahí enfrente, a la vecina, al chaval que de aquí de Alcázar de San Juan, o de Tomelloso, o de Argamasilla, qué es Europa? Primero, ¿Qué significa para ellos? Pero tienes que partir de una premisa, Agustín, que es que el paisano de ahí enfrente tenga interés por saber qué es Europa. Esa es la primera premisa. Sí, o sea, yo le puedo bajar al señor ese a contarle lo que haga falta, ¿no? Que es Europa y que es la NASA. Pero, ¿qué interés de verdad tiene ese señor por saber qué es Europa? Y después,
cuando hablamos de Europa es muy complicado. Yo creo que todavía no hemos terminado de entender qué es España. Todavía no hemos logrado entender qué es España y cómo funciona esto, quién es el soberano, cuáles son las reglas básicas fundamentales y además, ya te digo, ¿no? Cada vez desafectamos más a la gente de la política, con lo cual cada vez provocamos más desinterés y con lo cual cada vez se produce menos participación. La solución para que el paisano se entere de qué es Europa es que primero tenga interés. ¿Cómo se tiene? Explicándole que una buena parte de la política de recorte, de la que muchos se felicitan, viene desde Europa, ejecutada por un gobierno central que distribuye a los gobiernos regionales que acaban ejecutando en el ayuntamiento. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Ahí jugáis un papel fundamental los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a una nueva cultura donde no baste solo la noticia, sino que rasquemos un poquillo más para abajo, que vayamos creando en la gente una conciencia de lo que les preocupa, de sus problemas, de sus derechos. Tú le preguntas a la gente en España quién es el soberano. Y un altísimo porcentaje, no sé si se ha hecho la encuesta alguna vez o no, te va a decir sin pestañear que el soberano de España es el rey. Oiga, mire usted, el soberano de España no es el rey, es usted. El soberano en la Constitución española es el pueblo. Una vez que el pueblo sea consciente de que él es el soberano, podemos empezar a plantearnos nuevas cuestiones, a ampliar dudas. Insisto que eso pasa por una nueva cultura, una nueva forma de hacer política y una nueva forma de entender esa política. Cambiar entre todos esas encuestas que hablaban de preocupación, cambiarlo por interés por la política. En vez de preocupación por la política, interés por la política. Yo no lo habría dicho mejor, Agustín, me parece una frase perfecta. Que la gente se interese por la política. Vamos a terminar, si te parece, con temas más terrenales porque, estáis a puntito de abrir un gran proyecto que tenéis, que es esa biblioteca popular. Podéis ya anunciar que se vuelven a recibir libros, que se vuelven a... Pues Agustín, ¿volvéis a abrir ese plazo? Muchísimas gracias por el espacio y por la preocupación. Sí, invitamos de nuevo a los alcazareños y a la comarca a que nos hagan llegar sus libros para la Biblioteca Popular. Ya estamos en el último proceso, es decir, ya hemos digitalizado y metido en la base de datos, que era el trabajo más laborioso, todos los libros con los que vamos a abrir, porque tenemos otro depósito de libros de cerca de 1000 libros que iremos introduciendo poco a poco. Pero bueno, creo que el trabajo ya hecho ya merece la pena. Y estamos a la espera de que nos confirme, que ya nos han dicho que sí, que será en la segunda quincena de junio, que venga Julio Anguita, porque el día 4 tenemos asamblea y la propuesta será que se lleve su nombre, que lleve la Biblioteca Popular lleve el nombre de Julio Anguita. Entonces aprovecharemos que viene por aquí para inaugurarla. Nosotros somos partidarios de prestar los libros, no de que se queden detrás de una vitrina. Y nos parece que ese proyecto puede ayudar, sin competir, por supuesto, ni muchísimo menos con la gran biblioteca pública que tenemos en Alcázar, a difundir un tipo de cultura y un tipo de materiales que difícilmente podemos encontrar en las bibliotecas públicas normales. Bueno, pues Antonio, a la espera de esa apertura, a la espera de más noticias y sobre todo con ese meeting que se va a celebrar a las 12 del domingo en la... Calle Canaleja, calle Resa, para que nos entendamos, que mucha gente no sabe ni siquiera que eso se llama Canaleja, la calle Resa, en la calle Canaleja, en el local de comisiones, el domingo a las 12. Allí os esperamos. Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. SER Alcázar de San Juan,